buenas tardes para todos. En este momento les daré a conocer la revisión sistemática que se titula Efectos de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en niños con discapacidad cognitiva y auditiva. Como investigadora principal, quien les habla, Andreina Costanza Berantolines, fonoaudióloga, docente del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Como coinvestigadores, las estudiantes Chari Michelle Ávila Guarín y Laura Gislaines Lopera Arismendi, estudiantes de cuarto semestre del programa de fonoaudiología. Iniciaré dándoles a conocer la introducción y los métodos de esta revisión sistemática y continuarán las estudiantes a cargo dándoles a conocer lo referente a resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Principalmente es muy importante hablar acerca del desarrollo del lenguaje. Sabemos que el desarrollo del lenguaje se define como ese proceso en el cual el niño adquiere y domina el lenguaje o la lengua que habla su entorno familiar o social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder interactuar con este entorno. Para que ese desarrollo se pueda realizar de una forma adecuada, sin ninguna dificultad en el mismo, ningún retraso, ningún trastorno, es importante que existan ciertas variables como es a nivel cognitivo, sensorial y ambiental. En lo que respecta al desarrollo cognitivo, Noam Chomsky en 1959 define la existencia de un órgano mental exclusivamente para el lenguaje, el cual se caracteriza por estar organizado en 3 niveles que se interrelacionan. El primero, las representaciones mentales, el segundo, los procesos psicológicos y el tercero, las estructuras neuronales. Además, también existen ciertos sistemas y subsistemas a nivel de ese sistema nervioso central que permite la adquisición de ese lenguaje, como es, por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, donde el área de Wernicke es como un procesador de todos esos sonidos, de todas esas palabras, para incluso después poder comprender, reconocer su significado. Y el área de Broca es aquel que me permite el procesamiento de esos sonidos, de esos fonemas en palabras y de esas palabras en oraciones para poder expresar dicha información que se está comprendiendo en ese momento. Es como esa parte sintáctica del lenguaje. Además, por otro lado, tenemos la teoría del cognitivismo, en la cual Jean Piaget en 1964 nos indica que para que exista una evolución del lenguaje, esta debe estar vinculada íntimamente con el desarrollo cognitivo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con toda esa estimulación sensorial, sabemos que el órgano de la audición cumple un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje, porque es el que me va a percibir esos estímulos que inicialmente son ondas acústicas, pero posteriormente se convierten en sonidos que tienen significados y pues es lo que llamamos como procesamiento auditivo. Finalmente, y no menos importante, tenemos que hablar acerca de esas variables ambientales. Sabemos que todos estos estímulos, que todas estas oportunidades nos las da el ambiente y el entorno donde se está desarrollando el niño. Por lo tanto, como nos lo dice la teoría del funcionalismo de Holiday en 1979, donde nos dice que el hombre es un ser social, por tanto requiere de ese contexto para desarrollar su lenguaje. Si existe alguna dificultad, alguna deficiencia a nivel de estas variables importantes en el desarrollo del lenguaje, como es, por ejemplo, a nivel de ese desarrollo cognitivo, pues estaremos frente a una discapacidad intelectual que según las estadísticas de 2018 nos indican 180.743 niños con discapacidad intelectual. Y en lo que se refiere a la parte auditiva, si esa percepción de estímulos no se está
no se está realizando de forma apropiada, ¿sí? A nivel auditivo, pues estaremos frente a una discapacidad auditiva, la cual las estadísticas arrojan actualmente que 1 de cada 1000 niños presentan dicha discapacidad. Por lo tanto, el fonoaudiólogo debe buscar una intervención que tenga como objetivo principal el fortalecimiento de las áreas cerebrales que permiten el desarrollo del lenguaje en la población infantil. Y es aquí donde hablamos de la música como terapia, teniendo en cuenta que la música efectivamente va a activar todas esas zonas cerebrales y más que la música y el lenguaje tienen características, cualidades y aspectos muy similares. Si bien es cierto, la música también es conocida como un proceso de alfabetización, porque permite toda esa parte gramatical, lingüística, ese reconocimiento de signos, de símbolos y demás, que al igual que el lenguaje, también nosotros debemos reconocer. Y es aquí donde nace la pregunta de esta investigación de querer saber, conocer cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en pacientes con déficit cognitivo y auditivo en la población infantil. Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, sabemos que toda la información que nos va a arrojar va a estar relacionada con ciertas características de tipo descriptivas, cualitativas y subjetivas. Por lo tanto, el primer método que tenemos en cuenta para esta es la investigación cualitativa descriptiva, porque nos va a poder proporcionar la visión de un evento, condición o situación y además pretende proporcionar esta visión a partir de datos en forma de palabras o imágenes en lugar de números. Como lo dije anteriormente, todo va a ser a nivel descriptivo. Vamos a tener esa lista de características positivas o negativas del uso de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en este tipo de población con este tipo de discapacidad. Por otro lado, para poder estructurar esa pregunta de investigación y que esa pregunta general fuese lo suficientemente clara, precisa, delimitada y por supuesto que evite al máximo el sesgo de esta investigación, se utilizó la metodología PRICO. Esta metodología, la P que significa población, la I intervención, la C comparación y la O resultados. En este caso no se realiza comparación, no se va a comparar el método de la musicoterapia con otro método de intervención, sino que solamente vamos a hablar de ese método. Este método de investigación, método PICO, pues nos va a garantizar esa búsqueda bibliográfica eficaz y obtener resultados útiles. Y por lo tanto, este método se caracteriza por no ser ni muy específica ni muy general. Y una opción es empezar por una pregunta más general e ir delimitándola. Justamente eso fue lo que se realizó en esta investigación. A continuación, les muestro la pregunta que se estructuró a partir de la metodología PICO, la cual es: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en niños con déficit cognitivo y auditivo? De la cual se delimitó un poco más y se extrajeron unas preguntas o se estructuraron unas preguntas más específicas, las cuales son: primero, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en pacientes con déficit cognitivo en población infantil? Y la segunda, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en pacientes con déficit auditivo en población infantil? Para poder hacer la búsqueda de todos esos artículos actuales que nos hablen acerca de esa intervención del lenguaje a través de la musicoterapia específicamente, necesitamos de un método que nos permitiera dicha búsqueda. Y esto fue la revisión sistemática. Este método permite evaluar la calidad y metodologías empleadas en las investigaciones realizadas en una determinada área de conocimiento, en este caso en el área del lenguaje,
¿Con el fin de qué? De buscar todas esas evidencias, todos esos aportes clínicos que se tienen actualmente acerca del uso de la musicoterapia en la intervención del lenguaje en pacientes con discapacidad auditiva e intelectual y discapacidad intelectual en la población infantil. Por lo tanto, para hacer toda esa selección de los diferentes artículos y decir que efectivamente cumplían con ciertos criterios de elegibilidad, tanto de inclusión y de exclusión, se utilizó la metodología PRISMA, teniendo en cuenta que esta tiene un conjunto de elementos basados en evidencia para escribir y publicar revisiones sistemáticas. O sea, además de que me va a permitir seleccionar esos artículos que efectivamente van a dar respuesta a mi investigación y que los voy a incluir para dicha revisión sistemática, también me ofrece una lista de verificación donde vamos a encontrar unos parámetros importantes y vamos a poder realizar esa investigación basada en esos requisitos, en esos parámetros y de esta manera tener de cierta manera la posibilidad de crear un artículo que se pueda posteriormente publicar en una revista científica. De esta manera, ya les di a conocer lo que tiene que ver con introducción y métodos. Les presento las referencias bibliográficas para la parte de introducción y de métodos. Y a continuación los dejo con las estudiantes para que les den a conocer los resultados, el análisis y discusión y por supuesto las conclusiones de esta revisión sistemática. Muchas gracias por su atención.